y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Bendiciones al maestro José Briceño de nuevo con ustedes desde Venezuela, transmitiendo para el mundo. En el área internacional nos están escuchando, nos están viendo a través de las redes, en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y aún hasta el continente africano. La verdad es que estamos dejando un legado. En una ocasión entró en mí una tristeza muy grande, porque, no sé, se me vino un pensamiento, no sé si satánico, donde salió de que parece que estaba como arando en el mar, donde mi trabajo lo estaba perdiendo, donde lo que estoy enseñando, pues no hay quien tome importancia de estas cosas. Y lo escribí como pensamiento en Facebook, en Twitter, en Íntegra y en el WhatsApp, y hubo mucha gente que me escribió, aún en el Boxplox, y hubo mucha gente que me escribió: maestro, no, esto no está arando en el mar. Soy producto de su trabajo. Pastores a nivel nacional e internacional me llamaron, líderes me dijeron: estamos pastoreando, como usted dice, haciendo el trabajo del bosco, alimentando nuestras ovejas, edificando y perfeccionando a los santos a través del conocimiento que Dios le ha dado a usted, maestro Briceño. No se detenga, siga trabajando. Que aunque los hombres no reconozcan lo que usted está haciendo, Dios no es injusto para no reconocer lo que el trabajo que usted está haciendo. De modo que usted no está arando en el mar, usted está sembrando una semilla. Y me escribieron de diferentes naciones, maestro, en Perú, Panamá, Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina, aún en el norte de los Estados Unidos, en Dubái, en África, en Uganda, en África, en muchas partes del mundo me escribieron, me dijeron: aquí están sus discípulos, maestro, haciendo el trabajo y analizando lo que usted está enseñando, viendo que está muy apegado al pensamiento de Dios y que está apegado al pensamiento de Dios. Y nos hemos pues dado la tarea de enseñar lo que usted está enseñando, porque no está inventando, usted está haciendo el trabajo. Dios está haciendo un trabajo a través de usted, no se detenga. De modo que le doy gracias al Señor, gracias porque me escogió para tan grande, una gran responsabilidad, que es transmitir su palabra, descubrir el pensamiento de Dios, que Dios piensa en relación a las finanzas, que Dios piensa en relación a la sanidad, que Dios piensa en relación a la escatología, que Dios piensa en relación a la persona del Espíritu, que Dios piensa en relación a la salvación. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Y eso me ha llevado a ser una persona estudiosa de las Escrituras, analizar y estudiar y ser polifacético, exegético y sistemático. Y eso transmitirlo a nivel mundial e internacionalmente hablando. De modo que estamos haciendo un trabajo, y el trabajo nuestro como ministros, dice que fuimos constituidos por Jesús para perfeccionar a los santos. El trabajo de nosotros como ministros es perfeccionar a los santos, y eso es lo que estamos haciendo, llevando al pueblo el conocimiento del pensamiento de Dios, la verdad verdadera de Dios, la verdad absoluta de Dios, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, que la palabra fe es doctrina, al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ok? Eso estamos trabajando en eso. Bueno, en esta oportunidad nos toca hablar ahora a nuestra clase número 9 acerca de lo que son principios de autoridad. En esta ocasión nos toca hablar acerca de lo que es la palabra y su autoridad intrínseca. La palabra y su autoridad intrínseca. El no conocer la autoridad que hay en la palabra.
el no conocer las verdades del reino que están establecidas en la palabra, eso es romper, quebrantar un principio de autoridad. La autoridad es propiedad de la palabra, es parte de su naturaleza, de su ser, es algo inherente en ella. Hablar de la palabra es hablar de la autoridad, y hablar de la autoridad es hablar de la palabra. Nunca se podrá ejercer autoridad sin tomar en cuenta la palabra. O sea que el no someterse a la palabra es rebelarse en contra de su autoridad. La palabra es y refleja la autoridad de Dios. Por eso es que es importante que nosotros seamos estudiosos de las Escrituras para conocer el pensamiento de Dios y vivir y caminar de acuerdo a lo que Dios piensa. Es cierto que Isaías dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, solo registra Isaías de lo que Dios dijo, pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que el trabajo del Espíritu Santo es escudriñar la mente del Padre para revelarse a la iglesia. Jesús dijo, tomará de lo mío y te lo hará saber, porque Dios quiere que tú pienses como Él piensa. Esto de que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Antiguo Testamento, en el Nuevo, en la dispensación de la gracia, tenemos un espíritu, repito, que escudriña la mente del Padre para revelarse a la iglesia. Es allí donde el apóstol Pablo dice, al terminar el pensamiento, dice, nosotros tenemos la misma forma de pensar que tiene Cristo Jesús. Nosotros tenemos los pensamientos de Cristo, que lo que quiere decir el texto es, nosotros tenemos la misma forma de pensar que tiene Cristo Jesús. Ese es el trabajo el trabajo del Espíritu Santo como agente, y el Espíritu Santo tiene tres elementos que son los dones ministeriales, los dones espirituales y la palabra, para instruir al pueblo y llevarlo a conocer el pensamiento de Dios y caminar en él. Eso es caminar en uno de los más grandes principios, conocer el pensamiento de Dios que está en la palabra y caminar en ellos. ¿Qué piensa Dios? Reitero, en relación a mi sanidad. O sea, si lo que yo estoy creyendo, o tengo por creencia de que Dios prueba con enfermedad, pues estoy muy lejos de lo que es el pensamiento de Dios, porque Él es Jehová Rafá, y Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, hablando de Jesús, puso tu enfermedad sobre Jesús para que no vivieses enfermo. Entonces, el pensar de que Dios prueba con enfermedad, que es lo que siempre nos han enseñado en nuestras congregaciones, inspirados en el libro de Job, no sabiendo que Job tuvo unas grandes equivocaciones cuando dijo Dios quitó, cuando dijo recibiremos de Dios el bien y el mal no vamos a recibir. Al final del libro usted se da cuenta que Dios se le aparece a Job y le dice, ciñe tu lomo y contéstame. Y le da un discurso, haciéndole entender que nada de lo que vino sobre él, malo, la tragedia, la muerte de sus hijos, la destrucción de su ganado, de sus creados, incluyendo la enfermedad, nada de lo que vino sobre él venía de Dios, sino de uno llamado diablo. Porque el carácter de Dios es bueno. Santiago dice que que toda buena dádiva viene del Padre de la luz, en cual no hay mudanza y sombra de variación. Y si en Dios no hay mudanza y sombra de variación, porque eso indica que Dios es inmutable, toda buena dádiva vino bien y vendrá de Dios, porque Dios no cambia. Entonces al final del libro, después que Dios termina de hablar del discurso a Job, Job dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, cosas que no entendía decía, y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job se arrepiente de eso que dijo que Dios dio, Dios quitó, porque se da cuenta que Dios nunca quita lo que da. Job se arrepiente de eso que dijo que recibiremos de Dios el bien y el mal no vamos a recibir. Job se arrepiente porque se da cuenta que de Dios no vienen cosas malas. Entonces, eso lo entendió Job, Dios se lo hizo entender, y nuestros líderes, nuestras congregaciones no lo entienden. Es el pensamiento que ellos tienen en relación a Dios, que Dios prueba con enfermedad, y con ese tipo de pensamiento no puede haber presencia, no puede haber respaldo, se quebranta el principio más grande de autoridad, uno de los principios de autoridad, porque le estamos atribuyendo a Dios una naturaleza el cual Él no es así, porque no conocemos las Escrituras, no conocemos el pensamiento de Dios en relación a las finanzas. ¿Qué te dice a ti que ese Dios que es de glamour, de excelencia, de estética, de belleza, que usó piedras preciosas para la vestidura de Satanás, y que esas mismas piedras preciosas las usó para el pectoral del juicio que llevaba el sumo sacerdote en el pecho, y que esas mismas piedras preciosas las usó Dios para la nueva Jerusalén, embellecer la nueva Jerusalén? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? Que ese Dios que es de glamour, de excelencia, de estética y de belleza, que dice mío es el oro y la plata y todo lo que hay, que hizo las piedras preciosas, hizo el oro, hizo el diamante, hizo el petróleo, hizo todo,
¿Qué te dice a ti? Que ese Dios que es rico y que es un Dios de glamour, de excelencia, de estética y de belleza, quiere que tú seas pobre, que vivas arruinado, que vivas como los pordioseros. ¿Qué te dice a ti? Pero eso fue lo que nos enseñó el catolicismo romano, que mientras más pobre, pues más humilde. Resulta que la humildad y la pobreza no tienen nada que ver, contraste totalmente, no son compatibles, porque la humildad es una aptitud y la pobreza es un estado, dos cosas totalmente diferentes. Yo conozco humildes que son ricos, que tienen toda la plata del mundo y son humildes, como conozco gentes que no son humildes, son la gente más pobre de este mundo. Entonces, cuando conocemos el pensamiento de Dios en la Escritura, entonces podemos caminar en él. Caminamos en ese pensamiento en fe y entonces cuando vamos a ver presencia, la manifestación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso que el apóstol Pablo dijo, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, yo vine a ustedes con el pensamiento de Dios, descubriéndole las verdades de Dios, la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios, y que eso trajo como resultado la manifestación del poder del Espíritu Santo, respaldando el pensamiento de Dios en mí, en la fe que deposité en ese pensamiento. Eso está escrito. Entonces, cuando conozco el pensamiento de Dios, conozco la verdad de Dios, conozco la verdad verdadera de Dios, conozco la palabra de Dios, conozco lo absoluto de Dios, que es el llamado que tenemos como ministros, pues estamos caminando en uno de los principios de autoridad, porque la palabra es autoridad y la autoridad es la palabra. ¿Ok? La autoridad en la palabra está en razones que a continuación voy a mencionar. La primera razón es que la palabra fue autenticada. Oiga, autenticada por Jesús en el desarrollo de su ministerio. En sus dichos y en hechos, Jesús autenticó la palabra, le dio cumplimiento en vida a la palabra. No sé si usted se acuerda cuando Pilato, en la conversación que tuvo Jesús con Pilato, Jesús le dice, para esto he venido yo, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Pero cuando Jesús dijo, para esto he venido yo, para dar testimonio de la verdad, está hablando de la verdad en relación a lo que está escrito en el canon del Antiguo Testamento, de lo que los profetas hablaron de él. Lo que Jesús quiso decir fue, para esto he venido yo, para darle cumplimiento en vida, caminando, haciendo una vivencia, lo que los profetas dijeron en mí, para que lo que los profetas dijeron de mí se cumpliese en mí. Para esto he venido. Porque Jesús fue un hombre que le dio una vivencia, autenticó la palabra en el desarrollo de su ministerio, en sus dichos y en hechos, dándole cumplimiento en vida. Eso está por delante. La autoridad intrínseca en la palabra está en que Jesús conformó, corroboró y caminó en los principios del reino que están establecidos en la palabra, en el canon del Antiguo Testamento. Y de paso dejó escrito, o por causa de su vida se escribieron los evangelios, y por causa de su vida se escribieron las epístolas de los apóstoles que asentaron. Ahí hay principios de reino. La segunda razón es que las escrituras fueron autenticadas por los discípulos y fueron fundamentos para sus escritos. Vuelvo a repetir, la segunda razón es que las escrituras fueron autenticadas por los discípulos y fueron fundamentos para sus escritos. ¿Cuáles escrituras? El canon del Antiguo Testamento. Y de allí ellos tomaron para escribir el Nuevo Testamento. Muchas de las cosas que los discípulos escribieron fueron tomadas de los escritos del Antiguo Testamento. Eso usted no se le puede olvidar nunca. Tercera causa acerca de lo que es la autoridad y la palabra y su autoridad intrínseca. Primero presentamos que la primera razón es que la palabra fue autenticada por Jesús. Y en el desarrollo de su ministerio, en sus dichos y en hechos, Él le dio cumplimiento a las escrituras. La segunda razón es que las escrituras fueron autenticadas por los discípulos y fueron fundamentos para sus escritos. Muchas de las cosas que los discípulos escribieron y fueron tomadas de los escritos del Antiguo Testamento. ¿Okay? La tercera, que la palabra procede de Dios y es Dios. La palabra procede de Dios y es Dios. Primera de Juan 1:1. Cuarta, sustenta y produce la vida. La palabra sustenta y produce la vida, según Hebreos 1:3. Primera carta que escribe el apóstol Pedro 1:23. La quinta es creativa, según Juan 1:3. La sexta es veraz, por su inspiración, revelación, iluminación. La quinta es veraz
por su revelación, por su inspiración, revelación, iluminación, según primera carta que escribe Pedro 1:10, segunda carta que escribe Pedro 1:16 al 21. Su autoridad, el sexto es su autoridad es inherente en ella, no está sujeta a las corrientes del pensamiento humano, ni está sujeta a la aprobación del ser humano, según segunda de Pedro 1:16. ¿Okay? Y la séptima es eterna, infinita, inmutable. Eterna, se adapta a todos los tiempos, según Isaías 48. Infinita, no tiene fronteras, según segunda carta a Timoteo 2:9. Y tercero, inmutable, no cambia, según Hebreos 6:17. Octavo, sus verdades como registros son trascendentales. ¿Ya? Noveno, no se devalúa ni pasa a la historia. Ella hizo y registra la historia. Décimo, es eficaz, infalible. Eficaz, infalible. Décimo primero, es espíritu y son vida, según Juan 6:63. Y décimo segundo, está por encima y tiene procedencia ante la filosofía, la psicología, la sociología, los credos, los dogmas, la religión, la tradición y las costumbres, y para ustedes contar. ¿Okay? Esa es la autoridad intrínseca en la palabra. O sea, cuando yo coloco por encima de la palabra o antes de la palabra el pensamiento humano, la psicología, la ciencia, la sociología, cuando yo coloco por encima de la palabra o antes de la palabra los credos, los dogmas, la religión, la tradición, las costumbres, inclusive levanto estatutos en mi organización que estén en contra de la verdad del reino, de la verdad de la palabra, pues eso es quebrantar un principio de autoridad. Y eso está caminando en la iglesia. En la iglesia hay mucho catolicismo romano, mucha tradición, mucho poder trascendental, mucho ocultismo, falsa doctrina, y para ustedes contar. Eso es grave. Jamás habrá presencia, jamás Dios podrá manifestar el espíritu, su espíritu en la congregación, en el creyente. Siempre habrán gentes enfermas, gentes arruinadas, gentes acabadas, gentes deprimidas dentro de la iglesia, teniendo la sangre, teniendo a Cristo, teniendo justicia, teniendo vida, teniendo el espíritu, porque no conocen las escrituras. Están dando el primer lugar a estas cosas que a la misma palabra. ¿Okay? Vamos a hablar ahora acerca de la autoridad del nombre de Jesús. La autoridad del nombre de Jesús. ¿En qué radica la autoridad del nombre de Jesús? Para dar una respuesta acertada debemos hacer una semántica de los términos que se utilizan para referirse a ese término nombre. ¿Okay? El término griego onoma tiene dos significados y dos aplicaciones. Primero, se utiliza en general del nombre con el que se nombra o se le hace llamado a una persona, o para identificar objetos o cosas. ¿Cómo se llama usted? Pedro. ¿Cómo se llama usted? Juan. ¿Cómo se llama usted? Andrés. ¿Cómo me llamo yo? José. Ese es el onoma. Se utiliza en general del nombre con el que se nombra o se le hace llamado a una persona, o para identificar objetos o cosas. Pásame la silla. ¿Cómo se llama ese objeto? Se llama silla. ¿Cómo se llama ese objeto? Se llama cámara. Y para ustedes contar. Ejemplo, Marcos 3:16-17, 14:32 y Lucas 1:5. En su otro significado, el nombre representa el título y la dignidad de una persona. Óigase bien, usted viene aquí a mi casa, no es suficiente que usted diga, vengo de parte del señor José Briceño. O sea, cuando el poder no está en decir José Briceño, sino de parte de quien usted viene. Entonces, en su otro significado, el nombre representa el título y la dignidad de una persona. En el caso de Jesús, la autoridad del nombre no está en expresar el vocablo Jesús. Vuelvo a repetir, preste atención. En el caso de Jesús, la autoridad del nombre no está en expresar el vocablo Jesús. Llame como lo llames, exprese como lo expreses. Si no se te ha sido iluminado la posición y la posesión que Jesús obtuvo por su muerte y resurrección, el cómo expresas el término Jesús no te sirve de nada. O sea que digas Yeshua, Jesus, Chucho, Jesús,
Josué, Jesús, Lesú, Lizú, Jesús. Dígalo como lo diga, reitero, dígalo como lo diga, de nada te sirve si no se te ha sido iluminado la posición y la posesión que obtuvo Jesús por su muerte y resurrección, por su vivencia en la tierra, muerte y resurrección. Entonces, debemos estar persuadidos de esta verdad, que el poder del nombre está en la posición y posesión que este hombre llamado Jesús obtuvo por su obediencia y su estado de humillación. Entonces, aplicados a nosotros como creyentes, el poder del nombre está en que se nos pueda revelar y podamos entender y aceptar la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión que Jesús adquirió por causa de su exaltación, por haberse humillado, según Filipenses 2:9, y que fueron transferidos al creyente por el pacto de sangre. Vuelvo a repetir, aplicado a nosotros como creyentes, el poder del nombre está en que se nos pueda revelar y podamos entender y aceptar la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión que Jesús adquirió por causa de su exaltación, por haberse humillado, según Filipenses 2:9, y que fueron transferidas al creyente por el pacto de sangre. Entonces, si como creyente no conozco los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, tales como redención, remisión, propiciación, pero cuando hablamos de redención, conocer los tipos de redención, que son 4, agoraxo, lutos y apolutrosis, entender lo que es remisión, que es quitar de para poner en, y entender lo que es propiciación, que es calmar la ira de un Dios que está ofendido, que viene del término propiciatorio, y que tales incidentes trajeron como resultado la regeneración. Entender qué es regeneración, que significa volverte al género original en la que tú estabas antes de caer en Adán, y que de esta regeneración, de ella emanó la justicia y la vida de Dios, llevándome a ser un hijo, y por causa de dicha relación pasé a ser coheredero, y por la heredad se me fueron transferidos por pacto de sangre toda la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y la posesión. Si esto no se me ha iluminado en mi espíritu, de más, y no lo he entendido, no lo camino, porque no conozco el pensamiento de Dios en relación a esto que estamos presentando, de más está el pronunciar el nombre de Jesús. Dígalo como lo digas, en el idioma que lo quieras decir, no te va a funcionar, porque el poder no está en decir Jesús. El poder está en que se te haya sido iluminado y revelado e iluminado en tu espíritu lo que está escrito en la palabra, en las Sagradas Escrituras, por inspiración, y está revelado, se te ha iluminado de lo que este hombre llamado Jesús logró hacer por nosotros en su vida, muerte y resurrección. Entonces, en el libro de los Hechos tenemos un ejemplo acerca de la autoridad del nombre de Jesús. Es el caso de unos exorcistas que trataron de tomar la autoridad del nombre de Jesús sin ser constituidos. Ni siquiera estaban regenerados, no habían nacido de nuevo, no tenían justicia divina, no tenían vida divina, no tenían el Espíritu de Dios, no eran hijos de Dios. Jamás. Entonces, no eran herederos de los beneficios del nuevo pacto. Los exorcistas conjuraron a los demonios en el nombre de Jesús que profesa Pablo. Los demonios dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Según lo que está escrito en Hechos 19, 13, 16. Si analizamos bien el texto, los demonios lo que quisieron decir fue: conocemos la posición y posesión que Jesús y Pablo tienen y a quienes representan, pero ¿quiénes son ustedes? En otras palabras, ¿quién los llamó y constituyó para ejercer autoridad en el nombre de Jesús? Entonces, por causa de ellos no haber sido regenerados, constituidos ni herederos de los beneficios del nuevo pacto, no podían ni debían ejercer autoridad. Ignoraron los derechos y los deberes de la autoridad en relación al nombre. Esto les trajo graves resultados, salieron desnudos, lo que equivale a un despojo, heridos, totalmente derrotados,
Mi consejo como maestro es: no trates de ejercer autoridad en el nombre de Jesús si no se te ha iluminado las verdades y propiedades del nombre de Jesús. ¿Dónde está el poder? Cuando Jesús dijo: todo lo que pidieres en mi nombre, lo que quiso decir fue: todo lo que pidieres en mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, que se te fueron transferidos por pacto de sangre, yo te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque me llevas a mí como mi representante legal, me llevas a mí como tu representante legal. Eso está en Juan 14, 13, 15, 16, 16, 23. Entonces, y al mencionar en mi nombre echarán fuera demonios, cuando Jesús dijo en mi nombre echarán fuera demonios, lo que quiso decir fue: bajo mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, que les ha sido transferido por causa del pacto de sangre, ustedes van a echar fuera demonios. Entonces, si nosotros analizamos bien lo que está escrito en Filipenses 2, 9, 11, ese pasaje lo analizamos bien en una forma parafraseada, lo que quiere decir es lo siguiente: y le dio un nombre, o sea, una autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, que todo esto indica un señorío, que es sobre todo nombre, o sea, sobre todo autoridad, rango, majestad, poder, excelencia y señorío, para que en el nombre que se le dio a Jesús, o sea, a este hombre llamado Jesús, es decir, para que en la autoridad del rango, majestad, poder, excelencia, señorío, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, del griego Kyrios, para la gloria de Dios Padre. Entonces, haciendo una semántica o una síntesis del desarrollo, el nombre al cual se refiere Filipenses es el señorío que Jesús recibió, que indica su posición y su posesión. Entonces, cabe resaltar que la médula o la realidad central de todas estas verdades que acabo de presentar en relación al nombre está en que como heredero de los beneficios del reino de Dios, camine en los principios de dicho reino, porque de nada me sirve el que adquiera todo el conocimiento en relación a los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, que son redención, remisión y propiciación, el que sea heredero de los beneficios de la regeneración, si no camino en una vida de sumisión, sujeción, obediencia, que es relativa a una vida de santidad total, si no camino en una vida de lealtad ante Dios, cumpliendo los principios del reino, de nada me sirve el que yo conozca todas estas verdades y que entienda en qué radica el poder del nombre de Jesús. Entonces, la vida de lealtad ante Dios es un principio inalterable para operar en las dimensiones del reino, apropiándome del nombre de Jesús. Reitero, diga como lo digas y exprese como lo exprese el nombre, aún en diferentes idiomas, si la lealtad y el honor hacia Dios no está por delante, de nada nos sirve el pronunciar el nombre de Jesús. Cada vez que yo oro, poco, en mi oración poco digo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque ya tenemos esto como una muletilla. En una ocasión me dirigí a Dios y le dije: Señor, tu palabra dice, Padre, que tú colocaste toda la enfermedad sobre tu hijo. Tu hijo se presta, Señor, para recibir, para ser receptor de mi maldición. Lo coronaste de maldición a él para coronarme de bendición a mí. Lo enfermaste a él para no enfermarme a mí. Señor, lo maldices a él para no maldecirme a mí. Señor, te apartas de él para no apartarte de mí. Quitas de él tu Espíritu Santo para no quitarlo nunca de mí. Señor, todo lo que tú hiciste con tu hijo, lo hiciste para no hacerlo conmigo. Hubo el misterio del cambio. Lo llenaste de pecado para poner en mí tu justicia divina. Le pusiste en la muerte para poner en mí la vida eterna. Y yo te doy gracias, Señor, por tu hijo. Te doy gracias por lo que tú hiciste en tu hijo. Y te doy gracias porque tu hijo, Señor, se prestó para esto y se dio con amor. Y le doy gracias al Espíritu Santo como el administrador de todas estas cosas, el cual está dando cumplimiento con su poder y con su manifestación a todos aquellos que creen estas verdades que están establecidas en tu reino, en el libro sagrado, que están escritas en tu libro sagrado en relación a lo que son los principios del reino. Te doy gracias, Padre. Amén y amén.
En toda esa oración que hice, en toda esa oración que dije, que usted escuchó, allí yo tomé en cuenta el nombre de Jesús y no dije Jesús. Porque el poder no está en decir Jesús, el poder está en que tú entiendas cuál fue el plan de salvación que Dios desarrolló en su Hijo y cómo su Hijo se entregó por amor y cómo se dio y qué fue lo que Dios hizo a través de Jesús y qué fue lo que Jesús llevó por causa mía. Al entender eso, comprender eso y se me sea iluminado esas verdades que están reveladas en la Escritura, eso significa el poder del nombre de Jesús. ¿Ok? Bueno, hemos terminado el estudio de lo que es principio de autoridad hasta nuestro próximo estudio, que comenzaremos un estudio nuevo para seguir bendiciendo a las naciones. Bendiciones. Se despide el maestro José Briceño de este estudio. ¿Ya? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.